It was a gas explosion. En Mallorca ha sido recuperado el cuerpo sin vida de uno de los 4 trabajadores que han quedado atrapados. Ha muerto en el acto y otros 6 han tenido que ser conducidos al hospital, uno de ellos en estado muy grave. 2 trabajadores de la obra han muerto a consecuencia del impacto y otro más se encuentra. Recuperado el cadáver de uno de los 4 trabajadores que habían quedado sepultados. Se acaba de... Es todavía provisional, esos 2 muertos y 5 heridos, porque los bomberos están trabajando. Al parecer la grúa volcó a causa del fuerte viento y su posición inestable sobre la acera de la avenida. Ninguno de los trabajadores tenían puestos los arneses de seguridad. En este las momento tareas de esta intentar avenida... rescatar a todavía otros 2 trabajadores. Al menos 19 personas han perdido la vida, ha sido en una mina. El depósito número 2, que procesa anualmente hasta 250.000 toneladas de etileno, ha saltado por los aires. Los accidentados presentan heridas de gravedad en sus miembros y troncos. 2 de ellos van a pasar a quirófano en los próximos minutos y uno para concretamente amputarle una mano. Las grúas que elevaban la estructura ha cedido. Per a Comissions Obreres, millorar les condicions de treball de les treballadores i treballadors forma part de l'estratègia sindical i és una activitat que marca el dia a dia de la nostra intervenció a les empreses. Parlar de la sinistralitat, parlar de la seguretat i salut de les treballadores i els treballadors ens obliga moltes vegades a analitzar les estadístiques, però les estadístiques ens fan allunyar-nos de la dimensió humana i en aquest sentit considerem que és imprescindible moltes vegades aportar el nom, el cognom a cada un d'aquests noms per ajudar-nos a comprendre aquesta realitat i estimular-nos a la vegada també a millorar i a combatre el que són les males pràctiques empresarials i, en definitiva, les causes que generen les malalties i els accidents de treball. Voldria agrair, en aquest sentit, el testimoni riquíssim, dur i a la vegada valuosíssim que van aportar companys nostres que han patit malalties i accidents de treball perquè tenen una dimensió imprescindible per a entendre, per a estimular la nostra intervenció i millorar el dia a dia de la nostra actuació sindical. Ya cuando fui y traje la levadura, me tocó meter. Le eché las 3 pastillas que le echaba de levadura a toda esa cantidad de harina y ya cuando en la tercera pastilla ya se me cae el papel y luego meto la mano y me aprieta la masa con el fierro ese. Y ya no me suelta y me quiere meter y yo tiro mi brazo y hasta que lo solté. Si yo me quedo adentro, si yo me muero. Bueno, vino y me recogió mi jefe, que era Raúl, y me llevó al hospital aquí, San Francisco de Borja. Pero cuando llegamos a la esquina del hospital, él agarra y se baja. Todavía yo me quedo ahí un momento, él agarra y baja y va y mira a la puerta. Y de ahí se viene corriendo y ahí sube y me dice, baja, me dice. Si te preguntan, le dice que te pasó un accidente. Pero yo digo, ¿un accidente? ¿Dónde? ¿O de qué? ¿O que me haya atropellado algún camión o que en alguna movilidad me haya sacado del brazo? Y no, pues cuando yo agarro y bajo, no rápido, yo me voy caminando. Y cuando entro, no me preguntan ni a dónde soy, ni de ninguna parte. No tuve ningún problema. He estado yo como 8 días ahí, muerto. Y ya mi familia preocupada porque yo estaba de todas maneras en una clínica privada y había que pagarle. Y nosotros, ¿de dónde le íbamos a pagar? Pues, pero como yo agarraba y le llamaba por teléfono y me colgaban. Le llamaba por teléfono ya cuando ya estuve consciente para que vaya al hospital. Si yo no estaba lejos, estaba en Valencia. Comisiones Obreras es una buena institución. Yo siempre he sacado pecho por lo que han hecho por mí y lo que siguen haciendo. En estos momentos tengo reconocida la pensión. Ahora lo que me queda estoy por lo penal. Es con mi abogada, ¿no?, que es María José Conde Veiga.
Bueno, yo en esta empresa no estaba contratado ni asegurado. O sea, estaba contratado ilegalmente, ¿no? Lo que tengo arreglo es por la seguridad social, la atención médica, todo ya, o sea, soy pensionista y no hay ninguna mutua que se haya preocupado por mí por el motivo de que no prestaba la seguridad social. Bueno, yo quería darle algún mensaje a los compañeros latinos o ya sea de cualquier parte del mundo, que si no le prestan la seguridad social o no tienen el contrato de trabajo, que ellos lo exijan y lo pidan, que no tengan miedo. Para eso están las instituciones, para dar los reclamos y el apoyo que le pueden dar a ustedes. Estábamos allí ya que estaba casi a punto de terminar la jornada y el compañero que tenía una tabla entre medio gruesa de 5 que le ayudara. Entonces fui a ayudarle y enganchemos los dos, pues, o él enganchó antes que yo y cuando él tiró pues me cogió la mano. En la empresa mía cuando yo vine aquí, cuando vine ya del accidente, mis compañeros ya tenían, de Comisión Obrera, tenían ya casi todo, faltaba solo nada, que diera yo el visto bueno para firmar papeles o algo que lo tenían ya casi todo solucionado. Bueno, en estos momentos estoy en el paro y la empresa tiene un ERE que pues bien podido dejarme algo porque había gente más joven que yo allí y bueno, se han quedado más gente más jóvenes que yo allí y a mí no me han, aparte del accidente, mira, no me han seleccionado ninguna papeleta ni nada. Y yo recomendaría a todos los compañeros que fueran a un puesto de trabajo, que llevaran mucho cuidado, que el mármol tiene mucho peligro, y a las empresas que llevaran mucho cuidado, que metieran gente sin experiencia a sitios que si no han estado